Galbraith en Historia de la Economía sostiene que existe una tensión desmedida de los economistas por la futurología, que eso era exagerado y que esto se producía porque se hacían pronósticos con mucha facilidad y que eran fácilmente olvidados por el resto de la gente. Es la única forma que se explican que se hagan pronósticos a veces alarmantes, a veces apocalípticos y muy errados, y que sigan siendo consultados. Entonces uno tiene que aprender a distinguir entre el economista que hace un análisis de la situación económica para en función de ello establecer un pronóstico porque se lo pide un cliente, y aquel que lo hace porque le piden que lo haga en ese sentido y se le paga por eso. En esto tiene una actitud de lobby más que de analista económico. Entonces esto es lo que ocurre habitualmente, es decir, que no actúan como los análisis con un análisis económico serio, sino que lo que se hace es lobby para un determinado sector interesado. Ahora, los que trabajamos y vivimos de la profesión en forma independiente, si hacemos malos pronósticos no tendríamos clientes. Mis clientes me hubieran echado si hubiera hecho cualquiera de los pronósticos que hicieron varios de la gente que se sienta en los medios masivos principalmente y dominantes para anunciar apocalipsis. ¿Qué va a ocurrir con la Argentina? Se puede saber en función del análisis que tengamos de cada una de las variables macroeconómicas. Si uno analiza la actualidad, las variables macroeconómicas, uno no tendría que hacer pronósticos tan alarmantes como se hacen, a pesar de que existe un cambio desde el 16 de junio pasado, a través del fallo de la Corte de Estados Unidos, que puede cambiar, sí, las expectativas, pero que indudablemente va a generar varios escenarios en función de las posibilidades que se den. Todo apunta, inclusive los hechos de hoy, hacia una negociación, ¿no? El juez, una fatal y necesaria negociación, ya que el juez está histeriqueando, ¿no? En que no te lo embargo y tampoco van a devolverlo, le dice el Banco de Nueva York. Tampoco dice, se anuncia poco de lo que escribe Griesa, ¿no? Y lo que escribió cuando no aconsejó la cautelar del que se denomina stay actualmente, que es la imposibilidad de los buitres de embargar los fondos que usamos para el pago de los reestructurados. En esa misma en ese mismo rechazo, en ese mismo escrito, dice que el tema de los pagos a los reestructurados es un tema fundamental de la negociación. ¿Y cuáles podrían ser algunos de estos cambios que se puedan dar a través de este fallo? Y principalmente, ¿de qué manera puede repercutir en el bolsillo del asalariado, del trabajador? Bueno, hay tres hipótesis, tres escenarios, digamos. Pagarle a los buitres, pagarle a los buitres, que eso es una hipótesis imposible, porque esto implicaría que el resto de los que están afuera del canje pretenderían también el pago completo y ya. Otro es el no pago, lo que implicaría ahuyentar las inversiones, entorpecerlo del complejo energético, no solamente de Vaca Muerta, sino el Austral, el de Mendoza y tantos otros que se han revitalizado, entre otros el espectro 4G, es decir, el cúmulo de inversiones que tenemos previsto. Por lo tanto también es una hipótesis desechable. Y la tercera, que es la factible, de la que habló el juez, y poco se habló y escribió, y de la que planteó la presidenta, y es a la cual se va, porque el juez, esto convengamos que es una brasa que le quema a la Corte, a la Cámara y a Griesa. O sea, salió de Griesa, llegó a la Corte y ahora se devuelve al juez de primera instancia. Y en ese lugar el juez se saca esa brasa nombrando a Daniel Pollack un especialista negociador de esta tema. Y la evolución será ahí. Ahora el análisis, yo venía escuchando opiniones muy disímiles
de los profesionales de ciencia económica en el sentido de que qué significa esto de que le habría dicho de que devuelvan los fondos al Banco de Nueva York, ¿no? Y hay que hacer un estudio de factibilidad de si se puede pagar por otra vía. La bolsa de Londres se ofrece, Tokio se ofrece, todos se ofrecen. Habría que ver si realizarlo con una forma alternativa no es considerado como desacato dentro. Habría que ver, pero hablar ya de que ahora estaríamos en cesación de pago, ¿cómo en cesación de pago estamos pagando? Nada más que usar livianamente el término default confunde. Entonces, el default es una cesación de pago, un estado como en nuestra ley de concursos de quiebra. Es decir, estaríamos quebrados, y eso, según los indicadores macroeconómicos, no es así. Ahora, si Argentina no paga el lunes, ¿entraríamos en default técnico? Bueno, esa es otra cosa que también se usa con mucha liviandad. El default técnico y el default jurídico, ¿no? El default, si la ley dice que estoy en estado de cesación de pago, estoy técnicamente en cesación de pago. Entonces uno tiene que ver con el otro y tiene que ver, es decir, técnicamente no estamos en cesación de pago, porque se pagó. Es decir, hay un problema administrativo entre la justicia y el Banco de Nueva York, pero los fondos están. Yo estoy en cesación de plata, en cesación de pagos, perdón, cuando no tengo los fondos. Si le pagamos a los que están fuera antes del 31 de diciembre, entonces los que están dentro de la reestructuración me van a pedir que también le paguemos al 100%. Esos son 140.000 millones de dólares, más o menos. Entonces, eso no lo podemos pagar. Ahí sí estamos en cesación de pago. Técnica, jurídica, y económica y financieramente. ¿Pueden los fondos buitres, contador, embargar este depósito que ha hecho en las últimas horas la República Argentina para poder pagarle a aquellos bonistas que sí adhirieron a la reestructuración de la deuda? Bueno, seguramente los abogados de los buitres le han pedido el embargo de los fondos, pero el juez en la nota del stay lo manda a negociar. Vayan al banquillo con Pollack, los abogados argentinos y que no son argentinos, el estudio jurídico nos asesora y los abogados de los buitres. Me parece muy importante algo que se está subestimando. Aldo Ferrer dijo recientemente que jurídicamente estamos muy bien asesorados. Quiero pensar que los abogados no van a hacer depositar más de 500 millones de dólares en el Banco de Nueva York si nos va a chupar una medida cautelar de los buitres. Contador, hay otra alternativa que apareció en los últimos momentos de la posibilidad de recurrir a la Corte de la Haya. Sí, bueno, esto sí es jurídico, es técnico. Desconozco si es competente o no en esa área los especialistas en el derecho. Dicen que es como una manera de sacar el problema de donde está hoy focalizado y llevarlo a una corte internacional, dado que las consecuencias de la aplicación del reclamo de los fondos buitre afectaría la economía y por ende los derechos humanos. Sí, está bien, pero más que los derechos humanos hay muchos intereses del capitalismo global en venir a invertir a este yacimiento de gas y petróleo no convencional, ¿no? Hay muchos intereses, son los propios. No olvidemos que hay todo un entramado ahí de poder económico a nivel mundial, de interés financiero, de interés, así como existen intereses dentro de los que reestructuraron, también tienen negocios industriales, negocios agropecuarios, son todos holdings que trabajan a nivel internacional y que provocan, arruinan sus negocios. El sábado pasado hablaba con un amigo banquero, compañero de las 2 carreras de grado de la facultad, que es dueño de un banco en Estados Unidos, y me dice, esto no tiene ni pie ni cabeza. Ellos mismos, la gente inmersa en el poder financiero, estos están todos locos. Y después viran a la visión republicana, ¿no? Obama nos arruina en 15 años, vamos a ser como ustedes.
Licenciado contador, ¿la economía argentina técnicamente se puede decir que está en un estado recesivo? Es un análisis, por 2 trimestres, yo diría que hay una desaceleración muy fuerte. Muy fuerte. Sí, pero los pronósticos para el segundo semestre, los indicadores macroeconómicos eran muy buenos, pero depende de cómo vaya evolucionando. Si podemos seguir jugando al truco con los buitres, con Pollack y con Griesa, hasta el 31 de diciembre, el pronóstico es bueno. Y hablando de un problema bien, digamos, doméstico nuestro, con el cual convivimos todos los días, la inflación. Hay que atacarla, es necesario un plan antiinflacionario, ¿cómo lo ve usted? Sí, la inflación es una de las variables muy importante, porque es decir, es un problema complejo, difícil de medir, difícil de definir inclusive, distorsiona la estructura de precios relativos. Lo que se puede hacer es controlar. ¿Por qué? Porque la política económica, esto es lo que voy a explicar ahora acá en la charla, es ver los ejes de la política económica. Si el eje está traccionado en el consumo, acá en la China, en cuadros de manual, eso es inflacionario. Va a haber inflación. Eso es inflacionario. El tema es hasta dónde tiene que haber inflación. O sea, hasta qué punto la inflación no es un gran problema, sino un problema. Esto se plantea de la siguiente manera. O se mejora el poder adquisitivo, o sea, se tiene ingresos y aumentan los precios, o no se tiene ingresos y los precios permanecen muy quietos. A mí me ocurrió algo paradigmático, porque un ex cliente del estudio que se fundió en los 90 y se fue a vivir a España. Entonces vino y pasa a visitarme cuando viene al país. Y le digo, ¿cómo están? Económicamente me refiero, y me dice, y estamos mal, pero ¿sabes cuál es lo bueno? No tenemos inflación. Entonces le digo, igual que cuando te fundiste acá. Entonces quedó perplejo, porque la ortodoxia te vende esto de que enfriar la economía, que las políticas económicas por el lado de la demanda son malas, que la política se hace con las tesis ofertistas, achicando el Estado, cambiando su visión institucional, y eso nos llevó a un proceso de ajuste económico muy fuerte, que fue el de los 90. Y a su entender, hoy por hoy, ¿cuáles son los verdaderos números del índice inflacionario? Contador, digo, porque uno escucha el gobierno, escucha la oposición, nunca hay coincidencia en los números. Hay un problema ahí para medirlo, ¿no? Porque vos decís, el INDEC no la creo, ahora con el índice Congreso nacional urbano, ¿no? Es decir, está mejor técnicamente, es bastante sólido. El pronóstico se puede hacer eso. La inflación Congreso nunca se explicó cómo se mide, porque se toma de varias consultoras, uno la saca un software, el otro no se sabe cómo se hace la tarea de campo. Es decir, hay muchas limitaciones metodológicas, tanto tanto en lo que era el índice anterior, que era para el Gran Buenos Aires, como el de las distintas consultoras. Bueno, nuestro consejo en Córdoba tiene una canasta nacional alimentaria, pero digamos, ninguno tiene la capacidad del INDEC para hacerlo. Por lo tanto, es fundamental que recuperemos el INDEC como instrumento de análisis económico. Pero hoy proyectar ya un pronóstico de 35% de inflación me parece una locura. Y otro problema que tenemos, que es muy serio, es con esto que preguntaban del nivel de actividad, es que Argentina ha sufrido en 3 décadas y media una fabulosa concentración y extranjerización del sistema productivo. Entonces, si vos oligopolizás una determinada actividad, por ejemplo, la industria de los alimentos, yo recuerdo cuando Bugliotti abrió Tadicor, dice, yo no puedo dejar que el mercado de los alimentos esté en manos de 4 multinacionales. Entonces eso muestra la oligopolización.
y que trasladen para atrás, porque le ponen condición al productor, le ponen, y hacia adelante hacen una protraslación espectacular. Y la terminamos pagando nosotros. Entonces, estas cuestiones, yo siempre digo cuando se debate el tema de la inflación, ¿qué tiene que ver que el atado de lechuga de la quinta a la góndola aumente 5 veces? ¿Qué tiene que ver el M1, la base monetaria o la emisión? Entonces hay puntos de estrangulamiento en los canales de comercialización. Y este es un problema estructural. Solo se va a solucionar en el mediano y largo plazo. En este sentido, en otras épocas, allá por los 70, se apeló de parte del Estado a los precios máximos que no funcionaron, la economía en el mercado negro, etc. Esta nueva alternativa que se está utilizando de los precios cuidados, ¿cree que es una alternativa posible, que está funcionando? Sí, en el corto plazo es un instrumento, un paliativo, digamos, es un analgésico. Pero el tema fundamental es que se solucionen los problemas estructurales, que no están en la agenda. No está en la, vean, hablamos de vaca muerta, va a ser concentrado o extranjerizado. ¿Cuál es la solución en el mediano o largo plazo? Los mecanismos regulatorios, que tampoco están en la agenda. Entonces, si hay mecanismos regulatorios como existen en otros países del mundo, como existen en Inglaterra se hace un seguimiento de la utilidad neta de los supermercados y existen topes. Si un supermercado perfora el 6% anual de la utilidad neta, inmediatamente interviene el gobierno. Estoy hablando en la cuna del liberalismo. Entonces, no comen vidrio. Esto es muy importante y lo que preocupa es que no esté en agenda esta. Contador, hablábamos mucho de lo que es la deuda, ¿no?, externa que tiene la República Argentina. ¿Cuál es la deuda interna que tiene hoy? ¿En qué sentido? En materia económica. Hay una deuda externa, pero hay una deuda interna también. La deuda interna, bueno, pero la deuda, no se olvide que 3/4 parte de la deuda está en manos del propio Estado. Entonces hay que discriminar, hacer un análisis de esos 17 puntos del PBI que tenemos en endeudamiento. Solo 7,5% del PBI es en dólar y con privado. Es un fabuloso proceso de desendeudamiento y de composición de la deuda que le da... ¿Por qué? Porque cualquier cosa que tengamos que hacer con los reestructurados, y bueno, 2/3 partes son nuestros. El Banco Nación, el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, el Banco Central, son tenedores de esos títulos. Entonces, quería preguntarle, volviendo al tema del comienzo, sobre esto del fondo buitre y el accionar de la justicia norteamericana en sus distintas etapas. Esto que ha venido a contrariar un poco la opinión del propio gobierno norteamericano, los organismos internacionales, la mayoría de los países del mundo, etc., ¿está demostrando que el poder financiero hoy realmente es el verdadero poder en el mundo? Lo fue hasta el 14 de septiembre del 2008. Lo que está demostrando nuevamente es que tiene una crisis estructural, es decir, hay una resistencia a reconocer que el sistema financiero, como funcionó hasta el 2008, burbuja, crisis, Lehman y las aseguradoras y automotrices, no puede funcionar más. O sea, el mundo capitalista a nivel global necesita una reestructuración de fondo, y que la están proponiendo varios destacados economistas a nivel mundial, como Krugman, Stiglitz, Amartya Sen. Todos están haciendo severas advertencias a que, bueno, de hecho, el hemisferio norte no sale de su recesión, ¿no?, y de su deflación.